Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero, vamos a estar hablando con el embajador paraguayo en Estados Unidos, Germán Rojas, acerca de las elecciones de Estados Unidos, todavía en suspenso, pero casi definido en favor de Joe Biden. Vamos a hablar con él acerca de todo esto y de lo que le espera a Paraguay, dependiendo de quién finalmente sea el presidente en Estados Unidos. El segundo bloque vamos a hablar acerca del billetaje electrónico. Va a estar con nosotros Pedro Britos, viceministro del Transporte, y también vamos a observar cómo se valida las tarjetas para el billetaje electrónico y sobre todo vamos a conocer por qué fracasó esta iniciativa en este momento y qué va a pasar a partir del próximo año. Y el último bloque vamos a hablar con dos importantes exponentes de la investigación paraguaya, dos elevados, altos profesionales, la doctora Fátima Mereles y el doctor Esteban Ferro, acerca de la calidad de la investigación actualmente en Paraguay. ¿Qué está cambiando? Algo está cambiando en Paraguay en el tema de la investigación y de eso vamos a hablar con estos dos profesionales. Y antes de ir a la pausa les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como el café de alta gastronomía. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Y ya nos trasladamos a Estados Unidos, hasta Washington, Estados Unidos, para hablar vía Zoom con el ex embajador de Paraguay en ese país, Germán Rojas. Germán, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches y buenas noches a los que nos están viendo. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, contanos, te llamamos y queremos saber desde tu punto de vista y tu óptica, ¿cuál es el estado de situación de las elecciones en Estados Unidos? ¿Es prácticamente un hecho que Joe Biden sea el presidente? Y mira, me es difícil opinar al respecto porque, como vos decís, están todavía pendientes algunos temas que tienen que dirimirse en el ámbito de conteo de votos y tal. Y mal podría yo decirte cómo va a ir avanzando esto, pero tendería a que eso ocurriera, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, se habló y mucho, llegaron informaciones de Estados Unidos de que el presidente Trump tiene casi 100 abogados dispuestos a controlar todo lo que fueron los comicios en los Estados Unidos y bueno, y que se podría incidentar y judicializar el tema. ¿Algo de eso ya ocurrió? ¿Hubo alguna protesta en algún estado en particular, Germán? Yo no sigo más de las noticias que vos tenés, Carlos, porque vos sabés que realmente mi foco está concentrado en otras cosas ahora. Pero lo que vos estás diciendo no es más de lo que yo te pueda decir al respecto. Sí se están haciendo procesos que busquen, sobre todo, lo que se escucha mucho es de transparentar y pasar este proceso de la mejor manera posible. Uh-huh. Pero y en general, ¿cómo fueron estas elecciones? ¿Están tan polarizadas las posiciones en Estados Unidos hoy día? Siempre van a haber pros y gente que va a estar a favor y va a estar en contra, Carlos. Eso es normal, más todavía en sistemas bipartidistas como el de Estados Unidos, que es bastante lo que ocurre también con nosotros, que tenemos más o menos el mismo sistema también, ¿verdad? Y la fortaleza de la democracia de Estados Unidos va a hacer de que al final resulte lo mejor para los ciudadanos y que se cumpla con la voluntad expresada por todos ellos en las urnas. Y así como están las cosas, ¿cuándo se tendría una confirmación? ¿Hay alguna estimación de la fecha en que se tendría una confirmación de quién es el nuevo presidente? ¿O si hay nuevo presidente? No sabría decirte, Carlos, porque vos mismo estás diciendo que esto está dentro de distintos procedimientos y distintos procesos que buscan claridad sobre esta contienda electoral, por sobre todas las cosas. Uh-huh. Bueno, vos que fuiste también ministro de Hacienda, Germán, cuando asumen los gobiernos, yo sé que también por tu posición actual muchas veces te es difícil emitir opiniones, pero desde el punto de vista de exministro de Hacienda y por el conocimiento que tenés
de los gobiernos norteamericanos, a Paraguay, es decir, básicamente la política exterior norteamericana difícilmente gire radicalmente. Pero ¿con quién normalmente se tiene mejores relaciones económicas? ¿Con un gobierno republicano o con un gobierno demócrata? De acuerdo a tu apreciación. De acuerdo a lo que yo vi, yo creo que eso va independientemente a los gobiernos. Siempre hubo una relación fluida con Estados Unidos porque siempre se tuvieron en cuenta los mismos valores y los mismos principios. Yo creo que mucho de lo que nosotros hacemos tiene mucho parecido con lo que hace Estados Unidos. Fíjate que así como en un momento dado estuvimos muy cerca de Estados Unidos en los 70 y en los 60, no mucho, acuérdate de que en la era Carter trajo la democracia a la región y Paraguay no fue la excepción dentro de esto. Sí. Lo que sí te puedo decir es que en los últimos 6, 5 años, 6 o 7 años, se empezó a ver un acercamiento mucho mayor, basado fundamentalmente en el hecho de que la señal de la antena de Paraguay en los mercados financieros internacionales empezó a ser más vista y más seguida, te voy a decir. Y entró a un escrutinio particular que es el escrutinio de la comunidad financiera internacional con la emisión de los bonos soberanos, Sí. pero más que todo ellos con los fundamentos sólidos que Paraguay fue mostrando a lo largo del tiempo. Yo te estoy hablando de 2003 en adelante, cuando Paraguay, al igual que los países de la región, empezó a tener un dinamismo empujado por el boom de los commodities. La diferencia de Paraguay es de que su sistema es mucho más sencillo que el de cualquier otro país de la región. Acá nosotros en Paraguay tenemos un sistema muy sencillo en cuanto al sistema financiero, te diré, en el cual hay depósitos y hay créditos. No existen mecanismos o dinero sintético como el que llevó a la crisis de Estados Unidos en el 2007, 2008, 2009. Nosotros tuvimos también nuestros sobresaltos como economía, pero salimos adelante siempre. Y acuérdate que hoy en día Estados Unidos, ese aspecto, se constituye en el mayor tenedor de emisiones de bonos que tiene Paraguay. Si bien es cierto que la distribución geográfica también está en otras partes del mundo. Entonces, esa es una aproximación. La otra es la que se empezó a ver a partir de hace año y medio aproximadamente con una iniciativa que se llama América Crece, que fue impulsada por quien hoy es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Klaver, y eso está desarrollando una política de nearshoring, le dicen ellos, de acercamiento y de integración productiva, integración regional, que es una intención que se está llevando hacia adelante. O sea, yo espero que estos pasos que se vinieron dando se vayan consolidando y vayan mejorando. Inclusive aparecieron las primeras líneas de cooperación económica con la OPIC, que es un brazo financiero del gobierno de Estados Unidos, y hay bancos privados de Paraguay que hicieron emisiones o recibieron líneas de crédito de algo así como $150 millones para pequeña y mediana empresa. Sin dejar de mencionar el hecho de que se está reconociendo a Paraguay como un país estable, un país fiable, a pesar de lo que nosotros mismos nos vemos y no creemos de repente. Nosotros tenemos muchas posibilidades, Carlos. Estaba viendo recién, un amigo nuestro nos pasó una estimación hecha por una consultora argentina donde muestran de que Paraguay probablemente sea el primero en la fila de entrar en recuperación post-COVID en el 2021. Eso es alentador. Ahora, pero hablando con algunos economistas, resaltaban que con este gobierno de Trump hubo más estrechez de intercambio comercial y de apoyo por sobre todas las cosas, y muchos querían que siguiera Trump como presidente. Sin embargo, por lo que estás recordando, durante el gobierno de Obama se empezó a cambiar la visión de Paraguay dentro del sistema financiero norteamericano, emitiéndose los primeros bonos, en los siguientes también. Los últimos 4 años con el gobierno de Trump se siguió de la misma manera. ¿Cambiaría algo? ¿Vos crees que cambiaría algo la política exterior norteamericana respecto de Paraguay en ese sentido?
Mi opinión personal del tema es la siguiente, Carlos. Ya se empezó con un acercamiento hacia la región, no solamente con Paraguay. Esta iniciativa tiende un poco a, según lo que se explica, o se viene tratando de hacer, es establecer una relación que vaya variando de ese eje este-oeste a un eje norte-sur. Entonces, esa es una oportunidad que se tiene y que va a depender mucho de nosotros el hacer nuestra parte para que estos pasos se vayan consolidando también. Yo creo que es un momento ya de ir rompiendo un poco aquel concepto de patio trasero o backyard Exacto. que se habla tanto. Y demostrar que realmente esta región contribuye positivamente al progreso de Estados Unidos. Yo siempre le digo a la gente acá, primero que una admiración selectiva, Carlos, la gente calificada es la que viene a Estados Unidos, hacen el trabajo de lo que mucha gente acá no quiere hacer, contribuyen a Al la prosperidad, crecimiento. generando prosperidad para sí mismo también. Y por sobre todas las cosas, ahí es una apreciación muy personal mía, el hecho de que nadie de nuestra región se va con una bomba atada al cuerpo, ¿verdad? O sea, vienen en paz, vienen para progresar y vienen para adaptarse. Obviamente que dentro del grupo de gente que viene van a existir gente que probablemente tenga algún tipo de mala conducta, eso es normal, no podemos pretender de que todos sean iguales. Pero ese valor yo creo que se está empezando a ver y se está empezando a reconocer. Aparte de eso que viene bien esa relación de forma tal de que se aliente a Estados Unidos a establecer una cadena de integración productiva Ujú. que haga muchas veces lo que nosotros conseguimos hacer con la maquila en Paraguay, donde muchas empresas vinieron a instalarse en la zona de Ciudad del Este, desmontando las industrias que tenían montadas en China, por ejemplo. Ujú. Ahora, y cuando fuiste embajador, ¿cuál era el foco de atención de los Estados Unidos respecto de Paraguay? ¿Qué le preocupaba, qué le agradaba, por ejemplo? Primeramente, yo creo que el reconocimiento estaba dado en los buenos indicadores de los fundamentos de nuestra economía, Carlos. Yo creo que también hubo mucho interés, hubo mucho acercamiento en cuanto a la misión que se había llevado en ese momento, que es la integración en transferencia de tecnología y las buenas prácticas, en el acercamiento hacia el mayor intercambio en lo que se refiere a la educación, de permitir la mayor cantidad de acceso de paraguayos a poder tener herramientas de educación que le prepararan hacia un futuro que cada vez es más desafiante. Y también el hecho de haber hecho primeros contactos con empresas americanas de modo tal a que pudieran instalarse en Paraguay, ¿verdad? Sin dejar de lado, por supuesto, lo que te había mencionado fundamentalmente, que es el tema de la inversión en el área financiera. Ujú. Acuérdate que también las grandes empresas que manejan el negocio de grano tienen su base en Paraguay y que le ha resultado un país viable en términos de su productividad y del aumento constante de calidad que vino haciendo en su producción. Ujú. Ahora, y el tema de la carne, cuál es el principal problema que tiene la carne paraguaya para ingresar a los Estados Unidos? Justo ese tema te iba a tocar. Fíjate que en el año 2003 nosotros no teníamos una cuota mayor a 50 millones de dólares de exportación a un solo mercado, casi a dos a lo sumo. Y fíjate cómo termina la cifra del año pasado, donde Paraguay pudo conseguir colocación en 54 mercados diferentes. Eso fue un enorme esfuerzo y tanto la Asociación de los Productores como de la Industria de la Carne mostraron la capacidad que tienen en trabajar en serio este renglón. En Estados Unidos están faltando simplemente los últimos pasos que se fueron dando y yo creo que es simplemente una cuestión de seguir insistiendo, golpeando puertas, seguir hablando con lobistas que son los encargados realmente de hacer este trabajo. Todo se hace a través del lobby acá en Estados Unidos y nada más que esperamos de que esto en algún momento dado pueda darse como oportunidad. Ujú. Ahora, pero es factible, en algún momento
se pensó y se hizo el trabajo de presentar la carne paraguaya, hacer asados para que la gente pueda consumir en un acto especial la carne paraguaya. Todavía no se llegó a eso, porque para eso tiene que pasar todavía todo este proceso burocrático de lo que te estaba En hablando, Estados Carlos. Unidos todavía no pasó eso. En Estados Unidos no, no así en Europa y en otros Sí. mercados. Pero eso también es bueno, Carlos, porque nosotros no estamos dependiendo única y exclusivamente del mercado de Estados Unidos. Mientras tanto, la gente siguió trabajando. Fíjate la apertura que se dio en Taiwán, por ejemplo, o la consolidación que está teniendo la carne paraguaya en mercados como los europeos o en Israel o mismo en el mercado árabe también. O sea que todo depende mucho de consolidar esto. Una cosa es que se te abran los mercados, otra cosa es que vos permanezcas y vayas creciendo. Muchas veces nosotros perdimos mercado por no ser serios. Claro, ahora el tema es, si uno consigue un mercado como Estados Unidos, se puede esperar tener otros 54 más inmediatamente después. Esos 54 ya se tienen. No, ya sé, pero digo, si Estados Unidos acepta la carne paraguaya, lo más probable es que también podamos obtener otros 54 más de lo que ya tenemos, por el impacto que tiene. Y en mejor precio también. Por eso te digo, todo depende de la cadena, cómo vaya. Increíble. Yo aprendí a diferenciar un concepto muy fuerte que entra en la cadena de alimentación, en toda la distribución de alimentos de Estados Unidos, que es todo es orgánico. Yo no creo tanto en el término, yo creo más bien en el término de comida sana, que es algo que aprendí estando en el gobierno anteriormente. ¿Y cuál es la diferencia, Carlos, acá mismo en la estantería de los supermercados? Una leche que se produce de animales que pastan tiene $1 de diferencia con la leche procesada, el resto de la leche procesada industrialmente, por ejemplo. Y bueno, y con nuestros granos, ¿cómo estamos con Estados Unidos? Y te digo, el mercado principal de nuestros granos yo no creo que sea Estados Unidos, yo creo que es una base de empresas norteamericanas que distribuyen nuestro grano donde haya demanda de ellos. Yo creo que finalmente nuestro gran mercado es China. Y los países asiáticos en general, que son grandes consumidores de soja. Pero lo que a mí me gustaría es que nosotros dejemos de alimentar cerdos en el Asia y enviemos cerdos al Asia para ser consumidos. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos por delante. Bueno, porque eso agrega valor y triplica la cantidad de exportación que se pueda hacer hacia adelante. Ese es un trabajo de largo aliento, Carlos, y de vuelta. Las prácticas y llegar a cubrir los estándares de los mercados es fundamental. En este caso, el mundo ya no nos va a perdonar si nosotros accedemos al mercado y de repente hacemos alguna que otra trampita en el camino. Eso, así como cuesta entrar en un segundo, uno desaparece. No pensemos que nosotros somos los únicos que estamos en competencia. No, definitivamente. Ahora, y la preocupación cuando eras embajador, ¿qué era lo que básicamente preocupaba a los Estados Unidos de Paraguay y que podemos mejorar para tener un mejor relacionamiento con Estados Unidos? Bueno, siempre estuvo la historia de la ruta del dinero, la historia de la triple frontera, las mejores prácticas de lavado de dinero y control del terrorismo, y Paraguay puso su aporte dentro de esto. Integración aduanera, por ejemplo. Se hizo un tratado que no había anteriormente. Paraguay alcanzó un trato de igual con el resto de los países de la región en términos de acceso a posibilidades de acceso a mayor intercambio comercial. Y muchas veces es difícil explicar esta situación, Carlos, porque yo voy a decir una cosa: el triple frontera no es solamente Paraguay. Claro. Hay 3 países y 3 países tienen responsabilidades compartidas dentro de este tema. Porque, sí, por ejemplo, te voy a dar un solo ejemplo. La avenida principal de Ciudad del Este tiene una réplica exacta que se llama Ruta 25 de Marzo en Sao Paulo, que es de los mismos comerciantes con la misma mercadería. Bueno, pero cada tanto el Departamento de Estado menciona siempre la triple frontera, poniéndole a Paraguay ahí como foco de gente que contribuye para el terrorismo islámico. Y cada tanto, yo no sé si es a propósito o no, pero
sigue siendo importante el control que también el gobierno paraguayo debe ejercer en esa zona del país. Te digo, Carlos, muchas veces es una lucha desigual porque, por ejemplo, es una cuestión de, de la frontera permeable por un lado y es una cuestión de voluntad de los tres países de hacer un trabajo conjunto sobre este tema. Nuestra legislación, por ejemplo, las regulaciones que nosotros tenemos, si bien es cierto, son súper exigentes, no alcanzan cuando vos tenés que el barrio tiene que colaborar para que la vereda Cierto, esté limpia. No es cierto. solamente el trabajo de una sola casa en la cuadra. Sí, Nosotros definitivamente. vivimos en un barrio, en un vecindario bastante complicado. Y tenemos que entender que no nos podemos mudar de barrio y tenemos que ayudarnos entre todos a que ese barrio esté uniforme y que ese barrio genere progreso para todos los que lo habitan, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, para terminar, Germán, te voy a hacer la pregunta con la que comenzamos esta charla. ¿Qué va a cambiar para Paraguay dependiendo del resultado? Yo no espero otra cosa que, como te dije anteriormente, que se consoliden estos logros que se vinieron dando en los últimos años. Y hablo mucho del buen trabajo que hace Paraguay, independientemente de las distintas administraciones que vinieron pasando aquí y allá Uh-huh. también. Y eso es un reconocimiento que por fin se está dando aquello de que nosotros somos diferentes. Y nosotros aparecemos como un país mucho más fiable de lo que anteriormente se veía. Yo creo que en ese trabajo hay que perseverar y por sobre todo hablar mucho de lo que sea transparencia y lo que sea, ¿cómo te voy a decir? Buena voluntad de hacer una cooperación mutua. Eso ya se vio con hechos concretos, lo que recibimos a cambio. Y como te digo, yo no espero de que, o esperaría o desearía de que esto no cambie y muy por el contrario, se vaya fortaleciendo. Va a depender mucho también de nosotros, de que sigamos por el camino difícil que elegimos de ir apuntando a una lucha bastante fuerte para tratar de formalizarnos un poco más y tratar de proyectar una mejor imagen de la que ya tenemos. Perfecto. Germán, muchísimas gracias por este contacto desde Washington, Estados Unidos. Saludos a la familia y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por el contacto. Un gusto hablar contigo después de tanto tiempo. Igualmente, muchas gracias. Germán Rojas, desde Washington, Estados Unidos, ex embajador de Paraguay en ese país, hablándonos sobre las últimas novedades respecto de las elecciones de Estados Unidos y lo que podría pasar con Paraguay y el nuevo gobierno que tendrá que asumir próximamente. Después de la pausa, hablaremos del billetaje electrónico. Ya volvemos. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares. Aprovecha toda la variedad de marcas y modelos con los mejores precios del país. Escucha esta super oferta. Celular Huawei i5P. Precio normal 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 59.000 guaraníes. Comprando ya estás participando de una camioneta Toyota New Hilux 2021 0 kilómetro full equipo más combustible gratis por un año. Más 50 millones en efectivo. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más, pedí ya. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? Buenas noches, viceministro de Transporte Pedro Brito. ¿Cómo anda? Bien, Carlos, buenas noches, un placer estar acá contigo. ¿Qué pasó con el billetaje? ¿Cuánto tiempo de preparación fue? Bueno, en realidad fue un año de implementación de sistema mixto. Fue un año que se dio para que la gente conviva ya con el sistema, para que pueda probar, experimentar la tarjeta. Y bueno, ese plazo se cumplió el 23 de octubre de este año. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué entonces, por qué los problemas entonces? Si un año de práctica se tuvo, ¿qué no se tuvo en cuenta? El sistema funciona bien, Carlos. El sistema funciona muy bien. Estamos hablando, hoy justamente hacíamos la revisión. Existen más de 5,5 millones de viajes realizados. Las transacciones desde el 23 crecieron todos los días en el uso de la tarjeta. Y efectivamente el tema de la reventa fue un tema que golpeó el proyecto
y sobre todas las cosas a la gente que tenía que acceder de manera... Pero me permite algo allí. Es decir, cuando empezaron los primeros problemas, la gente se quejaba de que no existían las tarjetas y no existían muchos puestos de venta. Y mucha gente se quejaba de que ya tenía que implementarse la tarjeta y no accedía a la tarjeta, por lo tanto no podía irse a su trabajo o a cumplir sus labores o al transporte a cualquier lugar. Eso inmediatamente. Después de una semana y algo, nos enteramos ya de la reventa. Es decir, que así como hubo gente que se preparó para que esto funcionara, hubo gente que se preparó para la reventa. Hubo gente que se preparó para la reventa y sobre todas las cosas es importante, Carlos, dar una característica del proyecto. Yo la vez pasada te comentaba, daba un ejemplo. Cuando recién salían las líneas telefónicas de celulares, cargábamos con una tarjeta y día a día nosotros, había lugares en ese entonces cuando no encontrabas la tarjeta no cargabas el saldo. Y eso fue evolucionando, ¿verdad? Ya Carlos o Pedro iba conociendo dónde encontraba la tarjeta, en el barrio, en algún lugar que le quedaba camino a casa. Y esto es un proceso, ¿verdad? La gente que ya estaba familiarizado o que se familiarizó con los puntos de venta, la manera de usar, hoy sigue usando la tarjeta. Eso es un dato también que te doy. Miles y miles de viajes realizados por día se siguen manteniendo. Entonces, la gente se va familiarizando, ¿verdad? Con la despensa del barrio, la que está cerca del trabajo. Y eso lleva un tiempo, ¿verdad? Eso lleva un tiempo de poder conocer mismo el sistema. A mí, Carlos, me cuesta mucho la tecnología, ¿verdad? Y obviamente a mucha gente también, sobre todas las cosas, poder conocer. Pero es un proceso. Uno cuando sube en los buses, recién estaba hablando acá con un empleado del canal, me está diciendo, yo estaba observando que todo el mundo, en su mayoría hoy, inclusive con el pago mixto, en un 95% siguen pagando con el billete electrónico porque ya no quieren volver atrás, Carlos. Es una característica que hoy sí hay, que es una característica muy, muy importante. Ahora, pero de todas formas no me contestó la pregunta, es decir, se tuvo un año. En un año se tuvo que haber identificado cuáles son las zonas donde la gente requiere de mayor cantidad de transporte. Y después le voy a hablar de la frecuencia, que es otro problema también, ¿verdad? Entonces, no se tenía identificado, la gente quería conseguir, no había los lugares de venta o se les negaba porque ya comenzaba el proceso de reventa y de acaparamiento de algunos. Si tuvieron un año, ¿cómo es posible que llegado el momento la gente no supiera dónde conseguir la tarjeta? Porque mire que, como estoy en la radio y la gente cree que nosotros en la radio podemos colaborar para solucionar los problemas, nos envían cantidad de mensajes. Usted no se imagina la cantidad de mensajes o llamados que recibimos también acá en el canal, justamente porque la gente decía, quiero ir a trabajar, pero no encuentro y ya no me admiten el dinero. Solamente con la tarjeta tengo que subir, pero no encuentro el lugar donde comprar la tarjeta. Me voy a un lugar que está cerca de casa, me dicen que ya no hay. Me tengo que ir a otro lado y no hay. Entonces, esas cosas se tendrían que haber evitado y por eso hablo, ¿qué pasó durante toda la organización? Ahí entra la mano de la reventa y esto fue como el tango, se bailó de a dos. Te voy a poner un caso específico. Vos tenías Comercial Santo Domingo que tenía tarjeta y sí, para hacer la carga. Recibíamos el informe de que en el Comercial Santo Domingo se vendió 200 tarjetas en una hora. Sí. Nos sentíamos felices. Automáticamente cuando detectamos, también nosotros reclamos de dónde y en qué zona, porque eso fue mapeado, Carlos. Fue mapeado la ciudad de dormitorios que, vale la pena decir, durante un año estuvieron las tarjetas en todos estos puntos de venta, ¿verdad? Y estaba mapeado. Cuando se acaba el stop, repusimos, como dijimos, bueno, hay 200 tarjetas en una hora, se duplica. Entonces, se duplicaba la reposición de stop y en una hora y media se acabaron los 400. Entonces, si esa tarjeta y esa gente que a lo mejor, porque no quiero meterle a todo en la misma bolsa, no quiero generalizar porque hubieron quineleros y dueños de los puntos de pago, cajeros,
que cumplieron las instrucciones antifraude, o sea, dar 2 por persona, cuidar esos detalles, pero hubieron gente que no, y ahí es donde entró la mano, y esa tarjeta que estaba en Ipané, en el barrio Santa Lucía, a disposición de don Juan, doña Ana, había como 1000 o 500 tarjetas, fueron absorbidos por la reventa, y obviamente, y con justa razón, la gente no encontraba en sus barrios. Eso fue realmente lo que pasó. Y queriendo un poco accionar, porque tenés que tomar decisiones minuto a minuto. Esto fue muy dinámico. En ese sentido, cuando teníamos ya la situación, te cuento otro ejemplo. Una de las cosas que yo creo que en un 85% funcionó muy bien, estratégicamente, fue poner las tarjetas en los buses a disposición del usuario. Entonces, si no encontraba el bus que tomaba todos los días, tenía la tarjeta a mano. Experiencia concreta y certificada. Nos subimos a un bus, nos pusimos ahí al lado, a 7 metros de la parada, se subía un capé. Va al aporte, le conocía muy bien, 20 tarjetas. 3 kilómetros más adelante, otro capé, se subía, ¿cómo andamos? Esto es lo otro, 50 tarjetas. Eso fue certificado por propietarios de empresas. Entonces, ante esa situación, tenés que reaccionar rápido. A ver, pero una cosa, a ver, el organismo de control es el Viceministerio del Transporte. El Viceministerio del Transporte da instrucciones. El que no cumple tiene que recibir algún tipo de sanción, o se le quita la posibilidad y se le da otro para que se dedique al negocio, porque hay que ser drásticos con esto. Pero resulta que también hay empresas y grandes empresas comerciales que acapararon una cantidad importante de tarjetas y las vendían como promoción, promocionando sus productos. Eso no puede ser. Se le está quitando a la gente que tiene que ir a trabajar la posibilidad, ¿verdad? Y se le está obligando a comprar algo que a lo mejor no necesita para poder conseguir, y mientras tanto faltan las tarjetas para que la gente pueda hacer sus tareas normales el día a día. Esas cosas le pasaron, es decir, ustedes no se dieron cuenta en el viceministerio. La denuncia específica no vinieron por parte de empresas que estaban habilitadas oficialmente para hacer los puntos de venta. Las denuncias y los reclamos vinieron de extracción en cantidades masivas de las tarjetas de los puntos de venta, Sí. Y eso se distribuyó, se vendía por la calle a viva voz o se daba a comercios que no eran puntos de venta y esos comercios vendían a 15.000 o a 20.000 guaraní. Ese fue lo que nosotros, y inclusive lo que la SEDECO también identificó, porque nosotros hicimos la denuncia, Carlos, a la SEDECO, a la Policía Nacional. Si bien es cierto, no existe una conducta que prohíba, es importante contarle a la gente. Yo desde ayer y hoy participé de varias reuniones virtuales con comisión del Congreso en el Senado de la Nación, en donde dieron con dictamen positivo, con algunas modificaciones. Para mañana se trata la aprobación de la ley que prohíbe la reventa de tarjetas de billetaje electrónico, porque esto no es una reventa de un concierto, de un clásico, sí, totalmente. Atenta directamente contra gente humilde, ¿verdad? Y ojalá, así como... ¿Y ustedes identificaron quiénes son los responsables? Yo te conté el lunes, a mí me llamó un dirigente deportivo el sábado a la mañana. Y ese dirigente deportivo me dice, primero me dijo fuerza, conozco porque tengo muchos empleados que usan y están muy contentos, ojalá que se pueda solucionar, pero yo te aseguro que la mafia de la reventa es la misma que está en la cancha, en los estadios, ¿verdad? Son los mismos. No me dio nombre, pero me dijo, es el mismo modus operandi. Uno habilita un local de venta y a las 1 hora pasan miles y miles supuestamente de personas ya adquiriendo sus entradas, ¿verdad? Entonces, hoy dimos la vuelta a la página, estamos trabajando en la masificación de las tarjetas en el área metropolitana. Ahora, y dígame una cosa, ¿qué posibilidad hay de masificar la venta y de imprimir más tarjetas de tal forma que no le resulte y que tenga un precio único y que la gente sepa que solamente ese precio tiene que pagar? Un guaraní de más ya no tiene que pagar.
Las empresas, Carlos, yo no quiero adelantar porque eso está en evaluación, pero van a salir con promociones. Promociones que desalienten las reventas. No van a tener posibilidad con la facilidad que se le va a dar para poder salir. Y obviamente la estrategia principal es inundar, esa es la palabra, el área metropolitana de tarjeta. Que no sea negocio para los revendedores, porque va a estar en todos lados. Así mismo. Esa un poco es la estrategia que estamos trabajando ahora a full. Y bueno, y lástima que esto lo aprendieron después de un año de estar elaborando todo el programa. Me imagino que usted habrá recibido una reprimenda fuerte, un café La Baza de novela habrá recibido de parte del presidente, ¿no? Qué rico sea de paso de rico el café La Baza. Yo te tengo que ser sincero. Nosotros le mantuvimos informados desde el día, desde todo el año, durante todo el día, pero ante una situación que se te da en el minuto a minuto, lastimosamente se dio la situación. Pero yo te quiero decir una cosa. En todo ese momento, y pueden certificar acá los representantes de ambas empresas, hoy existen miles de tarjetas a disposición. No es que se terminó la tarjeta, existen miles de tarjetas, solamente que ante esta situación de 100.000 tarjetas en manos de revendedores, lo más sano para que la gente no pase lo que estaba pasando era parar la pelota como para volver a jugar el partido mucho mejor. Bueno, y ojalá, ahora si se masifica esto, ojalá que se queden en su bolsillo los revendedores y pierdan, porque de alguna manera esto es un intento de estafa al ciudadano común, el que el día al día tiene que ganarse su puchero trabajando y tomando ómnibus. Pero, viceministro, ¿nos podría explicar, a ver, están las dos validadoras de las dos empresas, sí, y si a uno por turno, cada uno de ellos, el de Yajá y el demás, si pueden pasar y explicar exactamente qué consiste, cómo es todo el proceso de validación de la tarjeta. ¿Puede ser? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Comenzamos, no sé, ¿con quién? ¿Con más o con Yajá? Marco, adelante. Okay. Va a comenzar. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El sistema de recaudo que implementa Yajá en los colectivos es este. O sea, el usuario de tarjetas Yajá o de buses con equipos Yajá se va a encontrar con estos dispositivos en el bus. Y son bastante amigables, tienen un display donde se explica acerca de la tarjeta, etcétera, ¿verdad? Y el usuario, al validar la tarjeta, validar un pasaje, recibe automáticamente la información de la transacción. Ahí se puede ver que se generó un descuento de pasaje. Eso se hace así, se pone al lado y se pone al lado de ese instrumento. Sí, exactamente. Hay una sección en donde se tiene que aproximar la tarjeta porque es una tarjeta sin contacto. Sin contacto. O sea que con una proximidad de 5 milímetros ya la tarjeta lee sin problema. Y ahí se puede ver el pasaje cobrado, del tipo de usuario, el saldo que tiene disponible la tarjeta. Entonces la información está siempre presente para el usuario. Además de eso, la tecnología permite un montón de información. Esto se transmite en línea a los servidores de nuestra empresa. Ya compartimos la información con el viceministerio, o sea que el viceministerio tiene esta información en tiempo casi real, digamos, ¿verdad? En lo que tarda en llegar la información. Pero aparte de eso tenemos una serie de opciones que el usuario tiene, ¿verdad? Hoy nosotros damos la posibilidad de que el usuario haga una recarga remota desde aplicaciones de pagos o desde bancos, desde cuentas de ahorro, etc. Y se denominan recargas remotas. Estas recargas remotas son precargas que se hacen a nivel de sistema, pero que el usuario tiene que certificar en su tarjeta, porque la tecnología exige que se haga así. ¿Y cómo se certifica eso? Ok. Hay dos mecanismos en nuestros buses. O en un punto de venta, donde hay un dispositivo lector, se hace una consulta de saldo y el saldo queda totalmente registrado en ese momento. La otra es subir al bus, generar una consulta de saldo con este botón, acercar la tarjeta y en ese momento primero se genera la confirmación del saldo y le muestra el saldo ya actualizado. La segunda es cuando el usuario sube al bus y directamente paga su pasaje. ¿Qué va a pasar ahí? Primero se le va a acreditar ese saldo que está pendiente electrónicamente y luego se descuenta el pasaje. Esa es una información muy importante de recalcar
porque la gente Así va asume. controlando así el uso Aparte, de su tenemos las apps donde automáticamente se actualizan esos saldos en el teléfono, que nuestra aplicación se llama Yaha GPS, y ahí puede ver el usuario el estado de su movimiento. de su movimiento. Incluso descargar un extracto para poder hacer rendición al sistema tributario, etcétera, porque tiene validez tributaria. Perfecto. Así funciona, Así el funciona. operativo de Yaha, entonces. Sí. Bueno, y ahora vamos a ver cómo funciona el demás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en esencia, ya que ambas empresas estamos reguladas por la misma normatividad técnica y somos interoperables, en esencia funciona de la misma forma. Tenemos el aparato validador, vos lo que haces es tenés tu tarjeta, acercas al validador y ya se te descuenta el saldo de manera automática, mostramos la misma información, el saldo pendiente, y también contamos con todas las cualidades que estamos ofreciendo al usuario. Vos desde pago móvil, más tarjeta ya de hace un año está ofreciendo la capacidad de hacer recarga remota. En este caso se te valida tu recarga remota cuando vos pasás ya para cobrar. Vos pasas tu tarjeta, si vos tenés recarga remota pendiente ya se te acredita y luego se te quita tu 3.400 si hay un diferencial. Aclárenme una cosa. Si uno sube a un ómnibus y tiene la tarjeta, ¿eso es validada por cualquiera de las dos? Es así. Por cualquiera de las dos GPS. 100% interoperable. Por cualquiera de las dos validadoras. Con cualquiera de las dos tarjetas. Con cualquiera. Y la misma manera en el uso y para la carga de saldo también. A ver, ¿podés poner en Yaha también a ver si pasa? Sí. A ver tú Ya más. pasa, Marcos. Tú más. A ver, eso con permiso de la gente de Yaha. Ya le pedí permiso. Ahí está, ya me cobró. Ajá. A ver, hace otra vez porque el camarógrafo no te estaba apuntando. A ver, Braulio, si le apuntamos, a ver, a ver, vamos a hacer ahora en la validadora de Yaha. Ahora. Ahí está leyendo en Yaha. Muy bien, entonces las tarjetas se aplican a las dos validadoras. Las tarjetas son 100% interoperables, así también como las recargas. Vos podés adquirir a cualquier punto físico, a un quinielero, Aquí Pago Express, Vigis y Global. Vos te acercás y se te recargan ambas tarjetas. Así mismo es. ¿Y cuánto es el máximo que uno puede cargar en su tarjeta? 170.000 por día. Son 50 viajes que incluye y uno puede hacer ya la planificación, si tiene la posibilidad, por supuesto, del mes, ¿verdad? O ir regulando. Hay algo también, Carlos, que es muy importante, la devolución del saldo. Sí. Porque muchas veces hoy que recién están aprendiendo a usar, pasan y después cree que no le cobró y vuelve a pasar. Y pasa dos veces. Exactamente. Le cobran Entonces, 2 veces. es muy importante que ambos muestren la devolución del saldo y que eso le reclame al chofer, ¿verdad? Ajá. El chofer está obligado a hacer la devolución. Bueno, acá el viceministro es el chofer y a ver, y ustedes pasan 2 veces a ver y Claro. cómo se hace la devolución. Claro, en este caso yo acerco, soy un usuario, ¿verdad? Vengo y pago mi pasaje. Y una vez que pago mi pasaje, vamos a suponer que en ese transcurso se descompuso mi bus. Sí. En el caso de nuestros dispositivos, los choferes cuentan con una tarjeta especial que le pone en un modo especial a nuestros aparatitos, a nuestros validadores, ¿verdad? Se pone en un modo de devolución, se selecciona el motivo de la devolución y de ahí en más nuestro validador le devuelve el pasaje a toditos los usuarios que vuelven a pasar la tarjeta por el validador. Entonces de esa forma se devuelve la tarjeta, se devuelve el 100% del saldo a todas las tarjetas. Ahí está, devolución Es decir, una realizada. misma tarjeta puede ser en el mismo ómnibus y por el mismo validador puede ser cuántas veces se acerque se puede. Es así. Vos, por ejemplo, tenés tu Te familia, descuentan, sí. tenés una familia, tenés 3 hijos, tenés una sola tarjeta. Tranquilamente podés pagar por Los 3 pasándole la tarjeta al siguiente. Es así. Así mismo. Y si se descompone, vos en ese momento el chofer te pone en modo validación, así como puse, pasas tu tarjeta, se te devuelve tu pasaje, eso puedes usarlo en lo que queda del día en cualquier otro bus. Lo mismo sucede con la validadora de Yaha, ¿no? Así Lo mismo. mismo. Marco, si la podemos ¿Le misma puedo hacer cosa. una demostración? Sí, vamos a ver la demostración también de La devolución. cómo se hace la devolución. A ver. Bien, el caso por algún incidente Sí. ¿verdad? El chofer tiene este dispositivo dedicado a él, tiene una opción de menú donde tiene la opción de devolución, también se selecciona el motivo de la devolución, motivo X, se acerca la tarjeta y se dice, el mensaje que te emite es que la tarifa se devolvió.
Tarifa de vuelta del pasaje utilizado. Esto queda disponible para su uso nuevamente. ¿Y cuál es el aparato exclusivo del chofer? Ese es. Este. Esta es la consola del chofer donde tiene todas las opciones, comunicación con la central, por justamente alguna avería que sufra el bus. Ese no usa el usuario, ese no, solamente el chofer. No usa el usuario, solamente el chofer. Él certifica, porque esta misma información de la validación se muestra acá. Ahora, los pasos son todos fáciles para que la gente entienda de manera sencilla, ¿no? Sí. No es complicado para que la gente No. entienda cómo se tiene que hacer la devolución de su pasaje para que le vuelvan a acreditar en la tarjeta y compañía. Son pasos sencillos. Son pasos muy sencillos. El chofer habilita la opción de devolución y el usuario lo único que hace es acercar su tarjeta al dispositivo validador y automáticamente es devuelto ese pasaje. Y lógicamente habilitada la opción de poder reutilizar ese pasaje en otra unidad o en otra empresa o en otra línea. Y si uno quiere hacer la recarga de su tarjeta, ¿cómo se reconoce que se recargó la tarjeta? Es automático, Carlos. Es automático en el caso de que vos hagas en un punto, con un quinelero, en un aquí pago, ¿verdad? Eso se hace la recarga y eso Es automático. es automático. Cuando se hace la recarga vía banking o la carga remota como es conocida, sí ahí ese primer paso que se da, tenés que validar con el validador de la marca de tu tarjeta para que te reconozca el saldo. Eso estamos hoy trabajando para simplificar ese paso. Estamos a semanas de poder, porque eso lleva un proceso de prueba, pero lo vamos a simplificar para que sea lo más fácil y lo más práctico para el usuario. Bueno, esperemos que esto se solucione. Y por otra parte, viceministro, el transporte público desaparece a partir de las 7:30, 8 de la noche, prácticamente desaparece. Y hay mucha gente que con la reactivación económica vuelve a trabajar en horario nocturno. Y tiene que esperar horas en las calles después de salir del trabajo para volver a sus casas. ¿Cómo se puede obligar a las empresas de transporte a que tengan el servicio nocturno? Nosotros hemos recibido la denuncia, estamos haciendo una fiscalización especial hoy día, especial porque estamos encima de las empresas que fueron denunciadas por el tema de regulada, como es conocido. Ellos están obligados a cumplir los horarios estipulados en el contrato. Entonces, para nosotros siempre es muy importante. Y hoy, Carlos, ¿esto le puede servir para controlar la frecuencia de las empresas? Eso te iba a contar ya de lo que va a servir esto. Hoy estamos con una fiscalización porque tenemos que recabar también, vamos a decir, las pruebas, porque tenemos que ser contundentes en eso. Pero lo que trae el sistema de billetaje, y eso estamos diseñando, esto va a traer una transparencia. Con el sistema de billetaje nosotros hoy sabemos minuto a minuto con un clip el bus número 12 de la línea tal, cuántos pasajeros llevó, y también nos va a permitir controlar si los buses salen y en qué hora. Eso ya se va a visualizar. Entonces, esto efectivamente es un proyecto, Carlos, que va a traer una transparencia al sector. Ojalá. Y los datos que estamos teniendo hoy son datos nunca antes vistos por nadie. Ahora, una última pregunta, viceministro. Antes de la pandemia, ¿cuántas personas eran transportadas en los servicios de transporte público, en el área central? Antes de la pandemia y antes del 23 de octubre del 2020 estábamos en el mundo de la suposición, del supuesto, de tantos mil pasajeros, de tantas... Es decir, no hay registro para decir, hay una proyección. Son transportados tanto, no hay. Hay una proyección. Los boletos no servían para... Sí servían, pero era más un control interno de las empresas. Hay un estudio del año 2014 que habla de 600.000 pasajeros que entran y salen del área metropolitana. Sí. Hoy, el 23 de octubre del 2020, entramos al mundo de la certeza y de la planificación en el transporte público. Hoy sí tenemos y visualizamos la movilidad del transporte público a través del centro de monitoreo. Muy bien, bueno, le pido un favor.
¿Cómo no, señor? Mano dura a aquellos que regulan, hacen reguladas. Mano dura a aquellos que no cumplen con las empresas de transporte, que no cumplan con los horarios establecidos para el trabajo. Es un servicio esencial. Totalmente. Y entonces tiene que ser tomado en serio por los propios transportistas. Me parece que llegó la hora de que la gente también tenga un servicio de transporte de calidad en Paraguay. Es una deuda y vamos a trabajar. Yo creo que el servicio de billetaje va a permitir rediseñar la operativa del transporte público. Hoy ya tenemos visualizado en un mapa de calor la movilidad, Carlos, es muy dinámico. Sí. Me gustaría que en algún momento a través de tu programa puedan ir al centro de monitoreo. Les invito para que puedan ver. Seguro que los compañeros noticieros van a hacer ese les esperamos para que vean. Mira, lo que nunca antes era un secreto, hoy está a disposición. Eso es información pública. Perfecto. Viceministro, muchas gracias por venir al programa. También a los señores, gracias por mostrarnos cómo funcionan las validadoras de los billetes electrónicos. Gracias por venir. Gracias a vos, Carlito. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca de la investigación en Paraguay. ¿Qué está ocurriendo? Que al parecer la calidad ha subido de la investigación en Paraguay. Ya volvemos. Llegaron a Bristol las megas ofertas en heladeras, congeladores y bicicoolers. Aprovechad toda la variedad con los mejores precios del país. Escucha esta super oferta. Congelador Midea 120 litros, una puerta. Precio normal 18 cuotas de 156.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Comprando, ya estás participando de una camioneta Toyota New Hilux 2021 0 kilómetro full equipo, más combustible gratis por un año, más 50 millones en efectivo. Contáctanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. ¡Pedí ya! Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya ingresamos al último bloque del péndulo y ya saludamos a doña Fátima Mereles. ¿Qué tal, doña Fátima? ¿Cómo anda, profesora? Buenas noches, don Carlos. Muy bien. ¿Y usted cómo anda? Bien. Encantado de tenerla aquí. Gracias por venir. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué tal, doctor Esteban Ferro? ¿Cómo anda? Muy bien. Un gusto estar aquí. Bueno, les invité a ustedes porque estuve hablando con algunos doctores científicos también y que me hablaron y destacaron, sobre todo el doctor Antonio Cubilla, el nivel de todas las investigaciones presentadas para el Premio Nacional de Ciencia de este año. Dicen que sorprendentemente tuvieron un muy elevado nivel y que están muy contentos de que por fin la ciencia paraguaya ha dado un salto de calidad. Ustedes que fueron jurados, sin decir nombres ni algo que pueda poner en riesgo su papel de jurados, ¿podrían explicarnos verdaderamente es así? ¿Fue así? ¿Este fue un año inédito, si se puede decir, en esta materia de investigación? A ver, yo participé por la primera vez, pero el doctor Ferro ya tiene experiencia ahí. Yo voy a decir lo que yo sentí. Yo me quedé muy sorprendida de ver las publicaciones y la editorial en donde se publicaban esos trabajos. A partir de acá, quiero que hable el doctor Ferro, porque él es el que tiene ya experiencia, tuvo experiencia, entonces realmente, para mí fue sorprendente. Es más, creo que alguna gente habrá quedado frustrada. Sí. Yo creo que sí, así mismo, sí, pero, porque todo el mundo habrá pensado. Sí, alguna gente, yo sé que alguna gente quedó frustrada, pero también otros le decían, el nivel es muy alto, pero tienen que estar todos contentos porque finalmente esto es lo que se quiere para la investigación paraguaya. Señor, así mismo. Este tipo de situaciones que a pesar de ser un excelente trabajo, uno se frustra porque no pudo llegar, doctor. Claro, hay otro aspecto que hay que tener en consideración. Este premio tiene un reglamento amparado por una ley y lo que se premia es una obra publicada. No es un premio a una trayectoria, no es un premio a un esfuerzo formativo sobre otras personas, sino específicamente es un premio a un trabajo publicado en un tiempo determinado.
Entonces, lo que el jurado hace es evaluar trabajos. Felizmente, el jurado se contó este año y se cuenta regularmente con personas de elevadísima calidad científica, con una ecuanimidad a toda prueba, con un sentido ético maravilloso. Y entonces, el juzgamiento se hace sobre lo que está evidenciado en el papel, no en sentimientos, no en me gustaría. Y eso es algo que yo quiero destacar, ¿verdad? En esta edición, como en ediciones anteriores, donde a mí me tocó participar, se mantuvo el foco en la calidad del trabajo. El problema que aparece, problema por llamarlo de alguna manera, yo creo que no es un problema, es una enhorabuena. Sí, esos son los problemas que uno quisiera que ocurran a menudo, ¿no? Así Claro. mismo es, tal Primero, el número importante de obras, ¿verdad? Más de 90 obras, casi 100, 98. 98 obras. Sí. Y lo otro, el alto nivel de competencia, donde ya no se trata solamente, por lo menos lo que puedo decir, en voy a hacer un trabajo, voy a publicar y voy a probar si es bien recibido en el Premio Nacional de Ciencias, sino que se ve trabajo serio, original, de impacto. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿cuáles? ¿Qué, por ejemplo, qué investigaciones, por ejemplo, de impacto, de calidad se presentaron? ¿Sobre qué temas? Había de matemáticas, había de ingenierías, economía, ciencias naturales también, agronomía, fueron los menos, ¿no? Pero en general, los de matemáticas e ingeniería estuvieron realmente espectaculares. Unos niveles de publicación fantásticos, es lo que puedo ¿Y decir. de qué temas, por ejemplo, hablaron y que pueden ser de aplicación, por ejemplo, en Paraguay? Pero yo creo que no solamente ese es el impacto es también que hayan sido aceptados en revistas importantes, con un nivel importante, porque ya ahí hay un jurado importante que conoce del tema, ¿sí? Entonces, no es solamente un tema importante acá, sino que es un tema que ya pasa por varios filtros, ¿no es cierto? Eso es lo que No, entiendo, quiero destacar. claro, entiendo, ustedes son científicos y formaron parte del jurado, pero nosotros periodistas somos curiosos, ¿verdad? Y tal vez parezca que lo que preguntamos pueda hasta incluso llegar a ser superficial, pero también de alguna manera nosotros estamos representando a la gente que quiere saber. Carlos Peralta está presentando esto, ¿por qué? ¿Qué tuvo de diferente? ¿Qué temas te tocaron? ¿Qué investigaciones se realizaron por eso? ¿Y qué impacto puede tener? Que es también lo que le importa a mucha gente, ¿verdad? Entonces, siendo curioso, les pregunto eso a ver si pueden contar. A ver, impacto es un término que todos nos gustaría producir, ¿verdad? Queremos tener impacto en algo, porque eso significa que hay un resultado y que ese resultado importa. Resulta que en ciencia no vamos a, por lo menos yo no me atrevo a hablar de impacto en el sentido de una aplicación inmediata. Claro. ¿Qué problema me va a resolver? Yo veo en muchos, y de verdad muchos, de los trabajos presentados en esta edición del Premio Nacional de Ciencia, el impacto del esmero, el impacto de hacer las cosas lo mejor posible, el impacto de llegar a poder publicar unos resultados en un medio que tiene unos niveles de exigencia muy altos. Impacto en el sentido que eso que se ve en el papel es producto de un esfuerzo de años, y ese esfuerzo de años no es sobre ese tema, sobre ese producto en particular, sino ahí está el esfuerzo de generar grupos de trabajo, de formar gente, de generar espíritu crítico, y ahí sí hay impacto. Porque en realidad a veces medimos la investigación por lo inmediato. Sí. Es decir, bueno, ¿y esto qué problema me va a resolver? Y a mí me gusta ver detrás de una publicación que hay un grupo que viene trabajando sostenidamente sobre
un área de las ciencias, un área del conocimiento importante, profundizando. Y en ese camino no solamente se nutre el grupo, sino ahí se forman estudiantes de posgrado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Va a decir, ¿qué se hace ahí? Se forma capital humano de calidad. Totalmente. Así mismo. Y además, ese producto, tal vez una tesis, producto de un programa de posgrado, como es el caso del que llevó el Premio Nacional de El Ciencias. ganador, sí. Es decir, es un programa de posgrado nacional apoyado con fondos públicos, donde sale un resultado, y ese resultado, y no quiero decir solo ese resultado, sino muchos otros, logran difusión en un medio muy exigente. A veces la gente dice, no, lo que pasa es que uno paga y le publican. No es así. El criterio internacional de las revistas serias es la revisión por pares. ¿Y los pares quiénes son? Son otras personas del mismo ámbito de trabajo que tienen la capacidad de juzgar originalidad, rigor científico y ver si vale la pena publicar eso. Porque en la medida que una revista científica publique trabajos buenos, esos trabajos son mencionados y esa revista es solicitada en las bibliotecas y genera interés. Podríamos decir que eso está sesgado, que existen dificultades, sí, pero lo importante, me parece, es que investigadores paraguayos han logrado ir subiendo, ir escalando. Trascendieron. Exactamente, y genera para el país una visibilidad positiva. Si la gente que está viendo el programa quiere entrar para conocer más sobre esto, ¿dónde puede ingresar? ¿A la página del CONACYT? Para conocer los proyectos que presentaron. Sí, la página del CONACYT está abierta. Está abierta. Sí, se ven todos los proyectos ahí, se ven los resultados, se ven los currículum de cada uno, todo está abierto. Ajá. Totalmente. Esta que estamos viendo en pantalla, esa sería la página del CONACYT. No Sí, sé si puede está en ser, la no página sé CONACYT, yo. pero Sí, a ver, puede ser. Sí. muchos de estos trabajos, y con certeza todos los que fueron reconocidos en la etapa final de calificación, uno los puede encontrar a través de cualquier base de datos bibliográfica. No hace falta entrar en la página específica del Senado o de CONACYT. Uno entra en PubMed y encuentra la publicación ganadora. Sí, sí, Y en totalmente. otras bases Sí. bibliográficas las encuentra. Ahora, ¿y los investigadores son jóvenes? ¿Son gente que se prepararon acá, salieron al exterior? Básicamente, ¿cuál es la formación que tuvieron? Hubieron un poco de todo. Hay gente que ya tiene experiencia, que está en un nivel alto en el PRONI, en el Programa Nacional de Incentivo, ¿sí? De un nivel alto. Gente como el que sacó el premio, por ejemplo, con sus profesores, que es una persona que termina su doctorado, ¿verdad? Y hubieron también ligues con otras universidades de afuera, ¿sí? Menciones trabajando con otras universidades de afuera, lo cual vimos como que muy positivo también, porque eso es lo que se quiere con estos grupos, es decir, hacer grupos con universidades de mayor experiencia, por ejemplo, y que podamos salir al exterior y tener visibilidad, ¿no es cierto? Entonces eso también se ve como es que un logro muy que positivo. importantes universidades puedan estar acogiendo investigadores paraguayos y tomando sus temas de investigación. Así mismo, ¿verdad? tal cual. Eso exacto. también tiene una calificación, me imagino, Totalmente. cuando ustedes juzgan esa cuestión. Totalmente. Sí. Acá lo que se destacó, es que a mi modo de ver, vimos como que grupos se volvieron muy solventes, ¿sí? Están sacando muchas menciones paulatinamente en todas las ediciones de los premios, ¿sí? O están sacando mismo premios, ¿verdad? Entonces quiere decir que los grupos se van solidificando cada vez más. Es más, ahora la cuestión estuvo muy difícil. Y estuvimos hablando con el doctor Ferro y con los demás que creemos que si esto continúa así, y ojalá que continúe así, a lo mejor se van a tener que los premios abrir por áreas también,
porque van demasiado, es decir, salud lleva mucha gente, ciencias naturales también llevan mucha gente, a veces más, a veces menos, ¿cierto? Ingenierías, matemáticas ahora están llevando mucha gente. ¿Y la ciencia y las ciencias sociales también son aceptadas o no? Porque hubo toda una polémica no hace mucho tiempo en el CONACYT acerca de esa situación, que iban a limitar el tema del apoyo a las ciencias sociales. Acá no se descartó ninguna No se ciencia. descartó, No. se atendió todo. Todo se atendió. Todo lo que cumple con los requisitos establecidos en el reglamento se lee, se analiza. Así mismo. Y felizmente hay diversidad de disciplinas entre los miembros del jurado. Sí. Entonces, si bien al final todos leemos todo, siempre en un tema específico consultamos con aquel jurado, miembro del jurado que es más sólido en un tema particular. Y hay algo interesante que se está dando, y es que va proliferando producción de colaboración entre áreas que antes considerábamos separadas. Por ¿Cómo? ejemplo, biología molecular y modelado matemático, ciencias sociales, comportamiento, uso de redes sociales y modelado matemático o inteligencia artificial. Es decir, el grupo de gente que está trabajando seriamente en ciencia en el Paraguay no se está quedando con una visión tradicional de esta es mi línea, de aquí no me salgo, sino está expandiendo contactos, o sea, buscando hacer más productiva esa herramienta que cada uno conoce, ¿verdad? Es decir, por decir, el matemático tiene unas herramientas, el médico o el biólogo tiene otras herramientas, y la visión tradicional es, no, yo me dedico a esto, a mí no me mezclen, y sin embargo ahora se vio esa riqueza que se gana cuando alguien tiene un problema físico, un problema, un motor de no sé cuántas fases, y se junta con gente de matemática y de informática para hacer un modelado con todo su esquema de ecuaciones, lo cual fortalece, enriquece el trabajo. No, totalmente. ¿Verdad? O cuestiones agronómicas, hay una mención sobre variedades, es decir, el análisis molecular de variedades de trigo resistentes a ciertos patógenos. Tal por cual. Entonces ahí no es solamente hacer crecer el conocimiento, sino darle sustento a cuestiones que terminan, en un país como el nuestro, en mejorar una práctica agrícola o una producción. Porque aparte era una variedad paraguaya. Claro, pero además, muy interesante. Yo quiero enfatizar esto, no es que estos premios son importantes porque el premiado con eso va a resolver un problema inmediatamente. Está todo ese crecimiento, todo ese movimiento, ese enriquecimiento de capital humano en torno a la ciencia. Y tenemos que considerar que no necesariamente toda la gente que publica lo hace para ganar un premio. Ahí hay una frase que a mí me encanta, que es del Renacimiento, es de Erasmo de Rotterdam, que dice, en el estudio no hay saciedad. Y la gente que está trabajando seriamente lo está aplicando. No es, ok, yo llegué aquí, ya no me molesten. No, están poniendo esfuerzo en formar otras personas para que eso continúe. Situaciones como las que vivimos ahora con el tema de la pandemia son las que obligan a repensar qué lugar le damos en la sociedad y en los presupuestos a la ciencia. Ahora, díganme, ¿ustedes notan que algunas políticas implementadas en materia de educación están resultando efectivas y contribuyeron al crecimiento de la calidad de los investigadores? ¿De educación secundaria, dice? No, de educación en general puede ser, o de políticas que tendan a mejorar la educación. Puede ser incluso becas que se están concediendo o algún tipo, porque lo triste es que mientras crece la calidad de los investigadores paraguayos, la Universidad Nacional ha pegado un retroceso muy fuerte a nivel de universidades en Sudamérica particularmente y en el mundo en general, ¿verdad? Entonces, de repente, esto es un bálsamo, por eso es que les invité a ustedes, porque me parece importante que lo que hacemos bien se pueda comunicar, se pueda informar.
Y entonces, es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo bien para que aparezca una generación o un grupo de investigadores con hambre A de ver, investigar? vayamos Es a complicado esto. hechos Yo concretos. tengo también una respuesta acá. Yo lo que creo es que no es que toda la universidad está inmersa en eso y procure que vaya adelante, sino que son los mismos grupos internos los que procuran y muchas veces como que están solos. Se lo digo muy honestamente. No, me parece que excelente. Es lo que yo creo, ¿verdad? Entonces hacen el esfuerzo y salen adelante y arremeten, pero como que están solos, como Falta que apoyo, flotando. falta Sí, señor. apoyo. Pero Sí, señor. comentemos otro aspecto de Sí. De vuelta, vayamos a los hechos, examinando los trabajos que a través de las sucesivas reuniones se van filtrando para tratar de seleccionar, no digo rescatar, sino seleccionar los mejores de los mejores, nos encontramos con hechos interesantes. De los que, digamos, la docena que termina siendo mejor calificada, Sí. uno encuentra grupos liderados por investigadores del Programa Nacional de Incentivo a Investigadores, Sí, ex becarios de Becal, sí, proyectos financiados por Prociencia, sí. posgrados financiados por Prociencia. Entonces, ahí sí estamos viendo indirectamente Sí, el la efecto de calidad. políticas públicas. Así mismo es, pero no es interno a la Claro. universidad. Sí, perfecto. Perfecto. Este esfuerzo país que se reflejó muy bien en esta edición del premio. Esa es una verdad. Ahora, a ver, lo que ustedes dicen, lo que ustedes están diciendo esto que ustedes están diciendo es fundamental. Si esto que ustedes están diciendo está siendo visto y escuchado por los senadores, que finalmente el Senado tiene participación en esta elección también, porque valida todo lo que ustedes hacen, ellos tienen que tomar conciencia de la importancia de la buena inversión del dinero público en todo el sistema educativo, en todo el sistema, desde primera infancia hasta los investigadores y los posgrados que realizan los que terminan la universidad, ¿verdad? Entonces, en los últimos tiempos, lastimosamente, el Congreso ha ido quitando recursos que estaban exclusivamente blindados para la educación y incluso los ha ido pasando a los partidos políticos. Entonces es importante que el Senado ponga foco de atención en ese tema y corrija lo que se está haciendo mal porque es un contrasentido. Por una parte, el propio Congreso tiene participación en este tema de la investigación y los premios nacionales de investigación, y al mismo tiempo el Congreso está quitando recursos que estaban blindados para la educación. Es un contrasentido. ¿Estoy de acuerdo? ¿Es un contrasentido? Sí. Y es muy lamentable eso. Es muy lamentable, cuanto que al contrario, eso poco que quedó después de cortarse con el FONACIDE, se hubiera incrementado. Se hubiera incrementado. Claro que sí, por supuesto. Es muy importante lo que usted está señalando, porque esto ahora tiene visibilidad. Antes pasaba como una anécdota y que mucha gente ni se enteraba. Ahora está siendo tratado en un programa de televisión porque es importante este tema. Entonces, y la gente tiene que saber de que en Paraguay hay investigadores que se están formando con recursos públicos, ¿verdad? Y que tienen éxito y calidad en su investigación. Entonces, si la gente sabe eso, probablemente desde el Congreso limiten todo eso de mal que están haciendo con los fondos para la educación. Por eso es que es importante, y creo que es muy importante que ustedes estén acá presentes y también de alguna manera con esto se visibilice el trabajo de los investigadores. Se va a visibilizar bien, en realidad, cuando las universidades pongan su esfuerzo y comiencen a hacer realmente grupos de investigación, que se vayan fortaleciendo ellos mismos. Pero eso no sucede todavía. Solamente pasan en estos nichos, que como dije, es gente que se formó afuera, sabe cómo tienen que hacer las cosas, etc.
pero ese esfuerzo tiene que venir apoyado por las mismas universidades. Pues son los logros también de una política pública para enviar a los Así mismo, mejores al sí. exterior para prepararse mejor todavía. ¿Es así, doctor? Así Sí, y también ahí tenemos que ser conscientes de que la producción científica y más aún el impacto de esa producción en el progreso y en el bienestar de la gente es un proceso muy largo. Sí. Y es un proceso, como decía la doctora Meirelles, que empezó con esfuerzos individuales, con apoyo, con visionarios que estoy hablando de 30, 40 años, empezaron a hablar de investigación cuando eso era mala palabra. Entonces es muy importante que cuando los grupos se van fortaleciendo, cuando hacemos un esfuerzo con recursos públicos para formar capital humano en centros de excelencia, y ese capital humano regresa, le demos cabida en los centros Totalmente, universitarios. Totalmente. Que se priorice Sí. que esas personas reinviertan su conocimiento en desarrollar más conocimiento. Totalmente. Y entonces sí vamos a alcanzar en las universidades niveles de excelencia más interesantes. Porque si nos cerramos, y aparte de ser una política autodestructiva, estamos dilapidando recursos, porque hemos financiado gente que se va a formar, cuando vuelve no encuentra condiciones, Me ¿y preocupa qué hace? mucho en ese sentido ¿Qué becar, por hace? ejemplo. Se van. Sí, O sí. Es muy preocupante se privilegian programas de posgrado de calidad Sí. locales y los egresados no encuentran dónde desarrollarse. Así mismo. Se va a producir la fuga de cerebros. Y lastimosamente paraguayos van a Sí. triunfar en otras partes antes que Sí, aportar pero al ¿cuánto país. invirtió el país? Es la Totalmente, cuestión. estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Miren, me encanta haberlos traído, haberlos invitado al programa. Se visibiliza algo. Ojalá las autoridades de este país, y pongo así porque es como un rezo, ojalá las autoridades de este país entiendan la importancia que se merece la educación, de todos los niveles, ¿verdad? Así que Totalmente. gracias por venir, doctor Ferro. Un Doña gusto. Fátima, muchas No, por gracias favor. por haber estado con nosotros también. Y a ustedes por compartir otro miércoles. Hasta el próximo.